ebook Barrio Bucaramanga Mensajes. Palabra de Dios para todos. Dios le bendiga en esta hora. Me alegra poderle saludar y compartir con usted en este momento un mensaje de la palabra de Dios titulado Profundízate y resplandece. En el libro de Éxodo capítulo 34, versículo 29, dice: Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. La definición de profundizar en el diccionario castellano es ahondar. Otro significado de profundizar en el diccionario también es discurrir o extender con la mayor atención y examinar o penetrar algo para llegar a su perfecto conocimiento. Leía un artículo sobre la medusa peiné y me llamaba la atención que estos extraños ctenóforos, y en especial la medusa, se encuentran muy alejada del nivel del mar, prefiriendo siempre situarse en las profundidades marinas, por debajo de los 2000 metros. La luz que emite esta medusa es de color azul o, según la especie, también puede emitir luz verde. Sin embargo, gracias al reflejo de las luces artificiales puede verse todos los colores que emite, de la misma manera que la logra utilizar para defenderse. La medusa peiné también conseguirá despistar a sus depredadores, que quedarán hipnotizados por estos colores. Y cuando este animal lo hace profundizado, puede llamar la atención y puede emitir esa luz. Asimismo, nosotros, cuando nos profundizamos en Dios, podemos emitir la luz de Él, podemos emitir la gloria de Dios. Y el Señor nos invita a profundizarnos. El Señor nos invita a través de la palabra. En el libro de Juan, capítulo 5, verso 39, dice: escudriñad las Escrituras, o sea, profundízate en las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Quiere decir que es fundamental para el cristiano leer la palabra de Dios. Es ahí donde logra obtener el conocimiento de la verdad. Es en la palabra del Señor donde logra entender la voluntad del Señor, el propósito de Dios para su vida, los planes de salvación que Dios tiene hacia el hombre, el favor, la misericordia de Dios. Todo está en el poder de su palabra. Y sí que hay un problema grave cuando el ser humano no busca la palabra de Dios, pues el no conocer al Señor le lleva a pecar de una manera descontrolada, le lleva también a perderse, tanto así que el libro de Oseas dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El pueblo, por no conocer la palabra del Señor, se extravió. Y es tan importante esto que no nos podemos conformar tampoco diciendo: yo ya conozco de Dios, lo que yo ya sé de Dios es suficiente. No, Dios es una fuente inagotable. Él tiene muchísimo para darle al cristiano. Nunca podemos decir que hemos comprendido al 100% su palabra. Tanto así que el apóstol Pablo dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Quiere decir que la profundidad de Dios en la sabiduría, en esa riqueza, es grande, es extensa. Dios no es algo superficial. Dios tiene una fuente de conocimiento para todo aquel que quiere profundizarse, que quiere llegar más allá. Inexplicables son los juicios de Dios. Es por esto que nosotros, a través de la lectura de la palabra y a través de la guía de su Santo Espíritu, podemos lograr entender el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y es la palabra la misma que nos da la fe. Porque dice que la fe viene por el oír y oír la palabra del Señor. Y sí que es necesario tener fe para acercarnos a Dios. Porque dice que el que se acerca a Dios es necesario que le crea que le hay, y que Él galardona a todos los que le buscan. Quiere decir que si usted quiere obtener el favor de Dios, usted debe buscarlo, debe entrar en su presencia, así como hacía aquel sacerdote cuando entraba en el tabernáculo.
Él no llegaba hasta el lugar santo, sino iba hasta el lugar santísimo, porque era ahí donde iba a encontrarse con la presencia de Dios. Dios siempre invita al hombre a ir más allá, a pasar al otro lado. Y en esta hora yo creo que esa es la incentivación de Dios, nos incentiva a buscarlo más. En el libro de Proverbios, capítulo 8, verso 17 dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Quiere decir que nosotros debemos colocar de nuestra parte para buscar más de Dios, en la lectura de la palabra, en la oración. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. A veces las personas se quejan porque no reciben, pero quizás no han buscado a la medida que Dios quiere que lleguemos. Porque esta vez en el ayuno, es quizás en la oración donde nosotros podemos ver la respuesta que necesitamos. El Señor dice una parábola y explica la persona que se profundiza en Él y la que no se profundiza, la que le oye y entra más allá, y la que quizás no le oye y entonces no puede llegar al conocimiento. Y dice que el que no se profundiza es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hay personas que quieren estar sobre la tierra, quieren lo fácil, no quieren leer mucho la palabra, no quiero conocer mucho más de Dios, ya me conformo con lo que sé, no necesito más. Y entonces estos son los que corren peligro de que un falso viento, un contrario viento, una falsa doctrina los arrastre. Y muchos terminan creyendo ya en contra de lo que la palabra enseña, porque escuchó algo por ahí por internet, porque un amigo le habló y lamentablemente aquella persona se extravió, se perdió. ¿Por qué? Porque no estaba fundamentada en la doctrina de los apóstoles, porque no estaba fundamentada en la verdad del evangelio. Es ahí donde cuando nosotros queremos más de Dios, es ahí donde vamos a lograr unas bases fuertes. Como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Dice que ahondó, se profundizó en ella y logró que cuando vinieran los vientos, vinieran los ríos y chocaran contra ella, esta casa permaneciera. Hace poco veía en un programa de televisión, cuando estaba esto del tsunami, aquellas palmas que debido a los vientos y a la fuerza del mar se doblaban totalmente, pero aquellas, a pesar de que estaba fuerte el viento, ellas no se arrancaban, aunque se doblaban, no se arrancaban. Y es debido a que la palma extiende sus raíces hacia la profundidad de la tierra, logrando ellas anclarse, logrando ellas coger fuerza en su raíz, y aunque son bien altas, nadie las mueve. De igual manera, cuando nosotros nos profundizamos en Dios, cuando nosotros buscamos a Dios en oración, conocemos su palabra, estamos tan fuertes que puede venir cualquier tentación, cualquier viento y no nos va a mover. Pero cuando uno no busca a Dios en oración ni en la palabra, cualquier viento, cualquier tentación, cualquier dificultad va a lograr doblegarnos y sacarnos aún de la verdad. Es esta la motivación de Dios para que nos hagamos fuertes, para que nos llenemos más del conocimiento y más de su presencia. La palabra enseña sobre un joven que no quería llenarse tanto de la presencia de Dios, no quería darle tanto importancia a la palabra de Dios. Él diría: ¿para qué me profundizo tanto? Desde acá, desde lejos escucho. Y este hombre era llamado Eutico, este joven. Y dice que se situó en la ventana del recinto donde Pablo enseñaba la palabra, y Pablo se extendió y él estaba ahí en la ventana. Tanto así que se quedó dormido. ¿Cómo estaría de concentrado que se durmió? Y dice que cayó de aquel lugar muerto. Esto me llevaba a pensar que a veces las personas quieren seguir a Dios desde lejos. Y la persona que empieza a alejarse de la fuente de conocimiento, alejarse de las enseñanzas de la palabra, alejarse de la oración, lo único que le espera es la caída.
y hasta la muerte. Pero gracias a Dios que el Señor siempre nos habla a tiempo y nos invita en esta hora a que es necesario afirmarnos más, es necesario profundizarnos aún más. Y en la palabra encontramos algunos personajes que no se conformaron con ver algunas cositas nomás, sino que querían más. Y es que el Señor, el que quiere más, le da más. Y uno de ellos fue Moisés, aquel hombre que fue llamado con un propósito tan grande de Dios de sacar al pueblo de Egipto. Y él no se conformó tan solo con sacar al pueblo de Egipto y ya cumplí mi parte, no. Sino que también lo guió por el desierto, donde pudo palpar la gloria de Dios al ver descender el maná del cielo, a ver cómo Dios hizo cantidad de milagros, tocando la peña y brotó aquella agua que dio a beber a todo el pueblo, cómo trajo cornices, cómo hizo tantas señales y le seguía en una nube durante el día y en la noche una nube de fuego, y había visto la gloria de Dios. Pero era un hombre que tenía intimidad con Dios, tanto así que él no se conformaba, aunque podía decir yo ya conozco a Dios. Después de todo esto, en el libro de Éxodo capítulo 33 verso 13, él dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Él estaba diciéndole a Dios que quería conocerlo, que quería conocer su camino. Oiga, no le había bastado con ver todas esas señales en el desierto y saber que Dios iba con él, sino que le estaba pidiendo aún más, que le enseñara más su camino, que quería conocerlo más. Y también en otra parte, en el libro de Éxodo, él dice: y le dijo Jehová a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, te he conocido por tu nombre. Entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo: mas no podrás ver mi rostro, porque no verá hombre y vivirá. Moisés tenía la gran oportunidad de ver la gloria de Dios. Él le dijo: Señor, muéstrame tu gloria. Ya había visto bastantes milagros, ya había visto señales, vio las plagas en Egipto, vio cómo el Señor abrió el mar. Vuelvo y reitero, vio tantas cosas, pero él le decía: aún yo quiero más, quiero profundizarme más, Señor, no me siento conforme, quiero ver tu gloria. Y dice la palabra que cuando él subió al monte Sinaí, habló con Dios y su rostro resplandecía, porque había hablado con Dios. Era un hombre que tenía intimidad con Dios, no se había conformado. Y en la palabra del Señor, en el Evangelio de Mateo capítulo 17, versículo 1 al 3, nos muestra en el momento de la transfiguración, cuando el Señor convió a algunos de sus discípulos hacia el monte, se profundizó con ellos, y ahí estaba nuevamente Moisés, junto a Elías, viendo la gloria de Dios, viendo la majestad de Dios, pues la gloria de Dios fue que Él se manifestó en carne. Era ese cuerpo que iba a usar para salvar al hombre. Moisés, aquel hombre del Antiguo Testamento, lo vemos también en el Nuevo Testamento. Lo vemos ahí, viendo la gloria de Dios. Y también lo vamos a ver al final. Alguien que siempre quiso en todo tiempo más de Dios. En todo tiempo en su mente esa sed por Dios. Y es que cuando nosotros tenemos sed por las cosas de Dios, hermano, es que cuando nosotros tenemos sed por las cosas de Dios, querido amigo, es cuando empezamos a clamar, a buscarlo. Y es ahí donde vamos a ver la gloria de Dios. El Señor dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tal vez tú necesitas en esta hora ver la gloria de Dios. Y quieres un milagro para tu hogar, un milagro para tu casa, para tus hijos, para tu economía. Y dirás: ¿cuál es la forma? ¿Cuál es el método? El método es profundizarse en Dios. Cuando te profundizas en Dios, logras resplandecer por la gloria de Dios. Cuando empiezas a buscar a Dios en oración, empiezas a buscar a Dios en ayuno,
empiezas a darte cuenta que hay un Dios que responde. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha respondido en una oración? Muchos han dicho, tuve cáncer y oré al Señor y me sanó. Tuve una dificultad y oré al Señor y Él me ayudó. Así que en estos tiempos tan difíciles, lo que podemos hacer nosotros es no conformarnos, sino profundizarnos más en Dios. La invitación en este momento es a leer más la palabra de Dios. Tienes un conocimiento, te felicito, pero profundízate más, porque Dios te quiere dar más. Oras, eso está muy bien, pero profundízate más y verás la gloria de Dios. Verás el favor de Dios. Vas a resplandecer, tu hogar va a resplandecer, tu vida va a resplandecer cuando empieces a profundizarte. Así como aquel animalito, esta medusa que hablábamos en el principio, que se profundizaba en lo más hondo del mar y era ahí donde lograba emitir aquella luz. Igualmente nosotros como cristianos, cuando nos profundizamos en la oración, cuando menguamos, cuando nos humillamos en Dios, dice que el humilde el Señor lo enaltece. Es ahí cuando empezamos a resplandecer por la misericordia, por la gracia de Dios. Profundízate y resplandece. Dios te bendiga.